Tito, buenos días. Daniel, Natalie. Bien, ahí está. Los derechos. Enfoque los derechos humanos, ¿ya? De frente. Hay una teoría naturalista y hay una teoría positivista. La teoría naturalista, ¿qué nos dice? Que los derechos humanos son inherentes. Inherentes. O sea, propios. Forman parte de nosotros. Es un bien jurídico que está dentro de nosotros. O sea, desde el punto de vista naturalista, los derechos humanos son propios, inteligibles, inherentes a nosotros, dada nuestra condición de ser humano. O sea, porque somos seres humanos, tenemos derecho a esa dignidad. ¿Y qué nos hace digno? Que se nos respete nuestros derechos humanos. Al margen del Estado, al margen de una ley, basta que seamos seres humanos para tener los derechos humanos. ¿Ya? En cambio, para los positivistas dicen, no, un momentito, dicen, no, un momentito. Primero, tiene que haber la constitución de un Estado, la formación de un Estado. Y el Estado, a través de sus normas jurídicas, de sus normas legales, ¿no? Reconocer los derechos humanos. Y recién allí, los seres humanos tendrán derechos humanos. O sea, para los naturalistas, los derechos humanos son anteriores al Estado. Para los positivistas, primero tiene que haber una formación de Estado para recién, ¿no?, tener derechos humanos. Muy bien, vamos a continuar. Acepciones del derecho. Hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. El derecho objetivo es la sumatoria de todas las normas jurídicas, ¿no?, y todos los tratados internacionales que un país forma parte. O sea, el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas. La Constitución, las leyes, Código Civil, Penal, Laboral, Comercial, los tratados internacionales, los decretos supremos, las resoluciones supremas. Todas esas normas jurídicas que estudian los abogados viene a ser el derecho objetivo. O sea, profesor, ¿estas normas se publican en el Diario Oficial Peruano? Sí. En cambio, el derecho subjetivo es otra cosa. Es lo que todos nosotros, los seres humanos, lo ejercemos. Es la facultad del ser humano para hacer, no hacer o exigir algo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy terminas la clase, termina el partido con Perú, ¿no?, y salen a celebrar a la calle. Muy bien, imaginemos que el partido termine a las 10 de la mañana, 10 de la noche, ¿no?, y salen a un bar. Señora, ¿mi consumo cuánto es? 100 soles. Muy bien, cóbrese. ¿Qué esperas que te dé? ¿Boleto, factura, sí o no? Si no te da, exiges. ¿Y por qué exiges? Esa capacidad de exigir es el derecho subjetivo. Pero ¿quién te respalda? Según el Código Tributario, exactamente el Reglamento de Comprobantes de Pago, nos dice que toda emisión o toda venta de un bien o servicio requiere la emisión de un comprobante de pago. O sea, ¿quién te respalda? El derecho objetivo. Cuando hubo la vacancia del presidente Vizcarra, ¿no?, y el ascenso a la presidencia de la República con Merino, los jóvenes salieron a protestar. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, jóvenes, ¿no?, tipificado en la Constitución Política de Perú, artículo 2. Y los jóvenes salieron a protestar, a exigir la renuncia de Merino. Esa capacidad de expresarse en las calles está amparada por el derecho, sí. ¿Qué derecho? El derecho objetivo. ¿Han entendido la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo? ¿Sí o no? A ver, díganmelo por favor. ¿Entendieron la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo? Otro ejemplo, profesor, otro ejemplo, ya viene otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, eres padre o madre, ¿ya? Te divorcias y tu ex cónyuge
se gana la patria potestad, o sea, él va a ser responsable del niño, de su cuidado de alimentación. Tú como padre o madre que perdiste la patria potestad, ¿estás obligado o no estás obligada a solventar al hijo? También. ¿Qué pasaría si te olvidas de tu hijo? Ah, profesor, ¿y dónde está el derecho subjetivo del hijo? ¿El hijo puede demandarte por un juicio de alimentos, sí o no? Claro, ¿y por qué el hijo puede demandar por juicios de alimento? Esa capacidad de ejercer, exigir o no hacer algo es el derecho subjetivo. Pero ¿quién lo respalda? ¿Dónde está escrito que el hijo tiene derecho a una alimentación, una educación, una protección? En el derecho objetivo, en el Código Civil peruano. Entonces, si exigimos algo, es porque la ley nos exige. Si exigimos algo, no, es derecho subjetivo. Pero ¿quién nos ampara? El derecho objetivo, la ley. Si no hacemos algo, es porque es un derecho subjetivo. Pero ¿quién nos ampara? La Constitución, la ley. Muy bien, vamos a continuar. Los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos inherentes al ser humano, propios, indesligables. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. O sea, somos dignos en la medida que se nos respete, se garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Estos derechos humanos rigen la manera en que los individuos vivimos en sociedad, con respeto, con tolerancia, ¿no? Con el rechazo a la violencia y el respeto por la vida, por la libertad, por la igualdad, por la dignidad, ¿no? Y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. O sea, los derechos humanos que garantizan la dignidad del ser humano, ¿no? Es tan importante ese respeto por los derechos humanos que el Estado se compromete no solamente a respetar, sino a mantener la vigencia de esos derechos humanos. Artículo 1 de la Constitución dice, no, la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿No? O sea, la propia Constitución reconoce la importancia de los derechos humanos y es el Estado que se compromete, ¿no? Que la razón de ser de un Estado es el respeto de los derechos humanos, la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad, el respeto por su dignidad de derechos humanos es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por eso, ¿no? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. ¿Quién reconoce eso? ¿Y quién busca proteger? El Estado. Artículo 44 de la Constitución. Un deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Universales. Son para todos, al margen de color de piel, al margen de nacionalidad, al margen de su procedencia. Está en todos. Eso es una característica, ¿no? Son universales. Segunda característica, son inalienables. Profesor, ¿qué significa inalienables? Que no se pueden negociar, no se pueden arrebatar, no pueden ser objeto de cesión, concesión. Son inalienables los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ser objeto de arrebato, de cesión, concesión, de préstamo, de negociación. Son inalienables. Son indivisibles. Los derechos humanos no se pueden dividir, no se pueden jerarquizar, no hay derechos pequeños ni hay derechos humanos grandes. Como los derechos humanos garantizan la dignidad del ser humano, entonces los derechos humanos son, los derechos humanos son un bloque compacto, ¿no? Que garantizan la dignidad. Entonces todos los derechos humanos son importantísimos. No vuelvo a repetir, no hay derechos grandes ni derechos chicos ni pequeños, todos son importantes. ¿Por qué? Porque garantizan la dignidad.
¿Ya? Bien, ¿y qué más podemos decir con los derechos humanos? Los derechos humanos tienen una interdependencia e interrelación. Interdependencia e interrelación. ¿Qué significa eso, profesor? Que si yo quiero cumplir un derecho humano o quiero garantizar un derecho humano, tengo que garantizar otros derechos humanos. Por ejemplo, un derecho humano es el derecho a la vivienda, perdón, a la educación. Un derecho humano es el derecho a la salud. Profesor, ¿y yo cómo puedo garantizar el derecho a la salud de mis hijos si no sé, por ejemplo, cuándo les tocan las vacunas? ¿Para qué es una vacuna? Entonces tengo derecho a, ¿qué? A informarme. Y el derecho a la información es un derecho humano. Un padre bien educado, pues va a proteger bien a sus hijos en salud. Entonces, la educación, ¿no? Y la salud son interdependientes. Claro que sí, profesor. Porque si soy un niño bien educado, sé cuidarme, sé alimentarme, ¿no? Si soy una madre bien alimentada, perdón, bien educada, sé las propiedades de los alimentos, ¿no? Muchas veces por ignorancia tenemos hijos con falta de hierro, desnutridos, descalcificados. Y a pesar que hay alimentos, ¿ah? En nuestro entorno, por el descuido, o quizás por la ignorancia, ¿no? Entonces, los derechos humanos también son interdependientes. Muy bien, son imprescriptibles. ¿Quién sí que imprescriptibles? Que los derechos humanos duran para siempre, ¿no? La humanidad conquista un derecho humano y eso se queda para la eternidad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no se puede hacer reformas de normas, de constituciones que disminuyan los derechos humanos, jóvenes. Imposible. Aquí en el Perú y en el mundo. O sea, no se puede cambiar una constitución como se quiere cambiar y disminuir los derechos humanos de las personas. Eso no se puede hacer. Una vez que se conquistan los derechos humanos, esos derechos humanos ya quedan para siempre. Quedan para siempre. Ya. Entonces, son imprescriptibles, son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Y a eso también se puede aplicar cuando alguien comete delitos de lesa humanidad. Cuando un mandatario, un general, un policía, un funcionario público, un servidor público o el aparato público vulnerase los derechos fundamentales, ¿no? Como desaparición forzosa, torturas, secuestros, ¿no? Fosas comunes, etcétera, etcétera, asesinatos sistemáticos, planeados, planificados por el Estado, por más que este expresidente se esconda, siempre van a tener que enjuiciar. Tarde o temprano lo encuentran y lo enjuician. Por más que pase 50 años, 60 años. ¿Por qué, profesor? Porque también violar derechos humanos es un delito imprescriptible. No caduca, no vence, no tiene fecha de vencimiento. Son irrenunciables, por voluntad propia no se puede renunciar, ¿no? Y son progresivos que a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? En la historia, los derechos humanos se han ido conquistando poco a poco, ¿no? Bien. Evolución de los derechos humanos. O sea, decir que es progresivos significa lo siguiente, jóvenes, ¿no? No pensemos que de pronto apareció el derecho a la educación junto con el derecho a la vida y el derecho a la paz o el derecho a las 8 horas de trabajo. No, ustedes cuando vean películas, ¿no? El rey lo mira grueso al rey, el rey dice, ¿qué me miras? Nada, ¿qué va a pasar? Te condeno a muerte, saca la espada y te saca la cabeza. Así era, ¿no? Por eso, y el derecho a la vida no existía. El derecho a la vida se ha conquistado con la Revolución Francesa. También, profesor, cuando yo veo películas antiguas, ¿no? Veo que el pueblo no sabe leer, que es muy difícil que alguien sepa leer. Normalmente, ¿quién sabe leer? La iglesia, los clérigos, ¿no? Los grandes sacerdotes, ¿no? Y también, ¿quién? La clase elitista, ¿no, profesor? Sí, porque la educación era un privilegio. ¿Desde cuándo el pueblo lee?
Pues que el derecho humano a la educación ha sido conquistado y hace poco nomás. ¿Ya? Entonces vamos a ver la evolución de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos se dividen en tres generaciones. La primera generación, 1G, primera generación, fue, apareció con la Revolución Francesa, el año 1789. Y allí se va a conquistar dos tipos de derechos, derechos civiles y políticos. A raíz de la Revolución Francesa aparece el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? El derecho fundamental a la vida. Pasaron algunos años y a finales del siglo XIX, más o menos finales del siglo del año 1900, aparecen los derechos de segunda generación, ¿no? Y aquí aparecen los derechos a la educación, por ejemplo, ¿no? Derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales como la educación, ¿ves? Profesor, reciente nomás, sí, recién nomás. Y pasaron 48 años después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el año 1948, ¿no? Aparecen los derechos de tercera generación. Exactamente con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí aparece el derecho a la paz, a la independencia de los pueblos, tanto política y económica, a la libre determinación de los pueblos, derechos de tercera generación. Entonces, en el siguiente PPT vamos a ver qué cosa, profesor. Los derechos de primera generación que comprenden lo mismo que de segunda y tercera generación. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, por favor. Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta? Preguntitas. No, no hay ninguna. Bien, ahí se me cayó. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver los derechos de primera generación. Recuerden que apareció con la Revolución Francesa del año 1789, ¿no? Muy bien. Allí el Estado reconoce el derecho de los individuos. Son derechos que el Estado dice, bien, reconozco y lo voy a proteger. Derechos individuales. Individuales. Muy bien. Uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida, pues, ¿no? Como ustedes saben muy bien. Bueno, no puedo decir el más importante, ¿no? El condicionante de los más derechos, ¿no? El derecho a la vida. Ahí está. El derecho a la libertad, la seguridad jurídica,
el derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, el derecho a la integridad física, psíquica, psicológica, o sea, no me pueden maltratar, no puede ser sometido a torturas, el derecho a la libertad individual, como transitar libremente por las calles, por los países. El derecho a la nacionalidad es un derecho civil. Todo lo que está en negrito son civiles. Y lo que está de rojo son los derechos políticos. El derecho a el caso de persecución política, toda persona tiene derecho al asilo político. Ah, como ocurre en Venezuela, ¿no, profesor? Sí, hay muchos políticos que están en contra de Maduro y terminan presos, ¿no? Entonces, para no terminar preso, me pido un asilo político de la embajada extranjera dentro de Venezuela, me la dan y salgo del país con pasaporte, ¿no?, extranjero. Así como la ciudadanía, ¿no?, a elegir y ser elegido, a formar partidos políticos, derechos políticos. Muy bien, los derechos de segunda generación aparecen, tiene dos fases este derecho, ¿ya? Porque es un derecho, ¿sabes quién? Son derechos colectivos. Son derechos colectivos. O sea, ya no el Estado está reconociendo derechos individuales, ¿sí o no? Sino son derechos colectivos, son derechos que el Estado dice, ah, bien, voy a reconocer en algunos pobladores este derecho. Entonces, estos derechos colectivos tuvieron su reclamo primero a finales del año 1900, o sea, en el año 1860, 1870, 80, 90, Europa y Estados Unidos estaban en en claras protestas de los trabajadores, de los asalariados, de los obreros, de los campesinos. Protestaban porque la jornada laboral era demasiadas horas, ¿no? Se inició con 16 horas, bajó a 14, luego a 12. Entonces era un trabajo esclavizante, ¿no? El padre de familia que sostenía el hogar no venía en toda la semana a casa. ¿Por qué? Porque la propia fábrica, es el origen del capitalismo, había cuarteles, como en China, no sé si ustedes sabrán. En China hay una ciudad que le llaman la ciudad del iPhone, de la manzanita, algo así. La cosa es que Foxconn es una empresa china que fabrica celulares, el iPhone, ¿ya? Y es una ciudad, ¿ya? Que en esa ciudad está la empresa. Esa empresa recluta 300.000 chinos diarios. Profesor, ¿y estos 300.000 chinos diarios dónde trabajan? ¿Dónde trabajan? En iPhone. ¿Y dónde viven? Al costado de la fábrica. Trabajan 8 horas, pero como el salario es bajo, prefieren trabajar 14 horas. Salen de la fábrica y se van a los cuarteles. ¿Qué son los cuarteles? Los mini departamentos, ¿no?, donde viven ahí. Comparten 5, 6, 7, 8 obreros un departamento. Solamente, ¿qué hacen? Van a dormir. Despiertan y van a trabajar. Salen y van a dormir y así. Pero antes, los años 1850, 1880, 90, dentro de las propias fábricas habían cuarteles. Y la jornada no era 8 horas, sino era 16 horas. O sea, prácticamente estabas en esclavitud, ¿no? El domingo se descansaba y el domingo venía la familia a visitarte a la fábrica. El origen del capitalismo es eso, ¿no? Los salarios y miseria. Entonces, ¿qué pasó en esos años? Se organizaron en sindicatos, en gremios y comenzaron a reclamar, reclamar, reclamar. Y recién en Primera Guerra Mundial, el año 1914 a 1919, un estado del mundo recién reconoce el derecho a las 8 horas. Fue la Constitución de Querétaro, México, 1917. Entonces, los derechos de una generación fueron el resultado de los reclamos, ¿no?, a finales del siglo XIX, pero la consagración, el reconocimiento fue dentro de la Primera Guerra Mundial.
¿Y qué derechos tenemos? Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, el derecho al trabajo, a las 8 horas, al salario justo, al descanso, ¿no? Derechos sociales, derechos a la salud, derecho a la jubilación y una pensión, derecho a la seguridad social, si estoy trabajando, tengo que estar asegurado. Y los culturales, derecho a la gratuidad de la enseñanza. O sea, a partir de Querétaro, 1917, ¿no? Fue México el primer país del mundo en reconocer que la educación es un derecho humano, ¿no? Y que eso sirvió luego para que las demás constituciones occidentales, ¿no? Se basen en eso, ¿no? Normalmente es al revés, ¿no? Las constituciones de Europa y Estados Unidos influenciaron en constituciones de Latinoamérica, pero la mexicana en el año 1917 fue influencia para el resto de las constituciones. Muy bien. Y luego vienen los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945 y 3 años después, el año 1948, un día de diciembre del año 1948, la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas aprueba y proclama los derechos de tercera generación. O sea, los derechos de tercera generación aparecen con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, ONU, por parte de la ONU, ¿no? Ahí está más bonito. Ahora, son derechos de los pueblos. Profesor, ¿por qué le llaman derecho de los pueblos? Porque los países no alineados fueron los que promovieron este tipo de derecho. ¿Ya? Los países no alineados fueron los que proponieron este tipo de derecho. El derecho de los pueblos. Bien. Ahora, ¿qué trae estos derechos de tercera generación? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué queríamos? Entendimiento, ¿no? Arreglo de diferencias de manera pacífica, el derecho a la paz, al diálogo, la tolerancia, el derecho a la libertad, perdón, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, o sea, la libertad de los pueblos, o sea, comienza, ¿qué cosa? La independencia de las colonias del África y el Asia, ¿no? La independencia política, económica, administrativa de las colonias, el derecho a la paz y al entendimiento, el derecho a la justicia internacional, el derecho a la protección del medio ambiente, ya no queremos más bombas nucleares, ¿no? Y el derecho al disfrute del patrimonio de la humanidad, el derecho al progreso, al desarrollo y a la vida digna, son derechos de tercera generación, ¿no? Tercera generación. Muy bien, entonces tenemos tres generaciones, ¿no? Primera, Revolución Francesa; segunda, ¿no? Movimiento obrero; y tercera, después de la Segunda Guerra Mundial. La primera generación, derechos individuales; segunda generación, derechos colectivos; y tercera generación, derechos solidarios o de los pueblos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. ¿Quiénes conformaban los países no alineados? Ah, verdad, buena pregunta, ¿no? Las colonias, bueno, o no eran colonias, ¿no? Los países, en este caso no eran países todavía porque no había un reconocimiento de naciones por los países, ¿no? Por ejemplo, el norte de África, la India.
Bien, vamos a poner ya. Vamos a continuar, continuamos. Bien. Instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La Carta Internacional de Derechos Humanos. Miren, si te preguntan, ¿quién es el documento más importante de derechos humanos en la pregunta de examen de admisión? Tienes que marcar la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esa Carta Internacional de Derechos Humanos engloba las tres generaciones. O sea, la Carta es la sumatoria de la primera, la segunda y la tercera generación. Recuerda que la primera generación es derechos civiles y políticos, la segunda, económicos, sociales y culturales, y la tercera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El año 1966, ¿no? Se aprueba la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y ahí que está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos propuesta por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948, que consta de 30 artículos, que todos lo tienen en su cuaderno, en la parte trasera, y van a tener que leerlo, jóvenes, ¿ah? Lean. Ya vino una pregunta, de los 30 artículos ha venido una pregunta sobre esto, sobre la declaración. Muy bien. ¿Cuándo fue el año 1948, no, profesor? ¿Y el Perú desde cuándo forma parte? Vamos a explicar esto un poquito. El año 1948, las Naciones Unidas le dice a la humanidad, mira, aquí hay 30 artículos, es un acto propositivo. O sea, las Naciones Unidas le propone a los países, ¿no? Un conjunto de derechos humanos que consta en 30 artículos. País que quiera, me pasa la voz para suscribir el convenio, para suscribir el tratado. Entonces, por ahí, yo quiero Francia, yo quiero Chile, yo quiero Brasil, yo quiero. Y firman los tratados con las Naciones Unidas. Es un tratado de derechos humanos, tiene rango constitucional. Y el Estado, firmando, ¿no? Está obligado a, de manera progresiva, incorporar a sus leyes. Pero no es que las Naciones Unidas obligue a los países, ¿no? Sino es un acto de proposición, ¿no? Propone. Recién 11 años después, el año 1959, el Estado peruano firma el tratado también. ¿Ya? Otro instrumento que protege los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Bien. Si bien es cierto, a nivel regional, o sea, esto es América, Sudamérica, Centroamérica y esto es América del Norte, a nivel regional, América, ¿no? Hay un pacto de San José, el pacto de San José. Y ese pacto de San José promueve los derechos humanos en la región de América, ¿no? Y tiene dos brazos. ¿Quiénes son? Ahí están los dos brazos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión y la Corte promueven los derechos humanos en la zona, en América. Pero la diferencia es que la Corte es un órgano jurídico, judicial. En la Corte va a haber juicios, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la Comisión? La Comisión observa y promueve. Por ejemplo, si en el Perú ha habido una ciudadana, un ciudadano, una familia, un pueblo, donde se violó los derechos humanos, ¿no? Y esta familia se quejó a instituciones del Estado, como el Poder Judicial, iniciaron un juicio y llegaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema no les dio la razón, entonces esta familia, como el Perú es un país firmante del pacto, denuncia en la comisión. La comisión hace la observación, dice, hay indicios de violación de derechos humanos, que eso pasa en la Corte. Y la Corte hace la evaluación y la sentencia mediante un juicio.
O sea, el filtro es la comisión, profesor. Primero vamos a la comisión. Y hay innumerables casos, ¿no? Donde personas, donde se violó sus derechos humanos, se enjuició a una institución del Estado, el Estado le ganó, o sea, prácticamente Estado defiende Estado, la persona dijo, no, pero me han violado mis derechos humanos, pasó a la comisión evaluó, dijo, hay indicios que pase a la Corte, y en la Corte se sentencia al Estado. ¿Quiénes van a la comisión y a la Corte? Personas contra el país, contra el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, en Ecuador hay un caso emblemático en Ecuador, ¿no? Una niña fue ultrajada por el director de un colegio de primaria, director, y se hizo un juicio, ¿no? La niña adulta enjuició al Estado, ¿ah? Una valiente, ¿no? Ya la adulta enjuició al Estado, presentó todas las pruebas, ¿no? Y fue un escándalo porque la Corte Suprema de Ecuador le negó, ¿no? Falló a favor del Estado, o sea, falló a favor del colegio y por consiguiente a favor del Estado, porque es Estado público, colegio público. La adulta, ya, la víctima, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión dijo, hay indicios que pasa en la Corte, y en este caso, la víctima, con sus abogados defensores, fueron a San José, Costa Rica. El Estado ecuatoriano, a quien le vamos a golear hoy, fue con sus abogados, sus procuradores públicos, y se inició el juicio. Y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue a favor de la víctima. ¿Y qué procuró? Una reparación civil. Las sentencias de la Corte son inapelables y tienen carácter vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que el Estado, como es firmante del pacto, está obligado a acatar. ¿Ya? Muy bien. Antes de terminar, antes de terminar con la clase, vamos a hablar del artículo 2 de la Constitución de los derechos fundamentales, ¿ya? Muy atentos, por favor, porque yo sé que tú también lo vas a leer, ¿no? Y lo voy a dejar como tarea. Lee el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Yo voy a leer el 2 y voy a tratar de interpretarlo, ¿ya? Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, el bebito que está en la barriguita de mamá, es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie sea discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Profeíto, mejor entrar a la discoteca. Presenta tu queja. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual y asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Profesor, yo soy pescadito. Profesor, yo soy para sufrir y el Estado no te puede perseguir por eso. El ejercicio público de toda la confesión es libre. Profesor, yo agarré mi túnica de pescadito y comencé a hablar de Dios en la plaza. Y el serenazgo quiso votarme y yo le enseñé el artículo 2, numeral 3 de la Constitución. Me dijo, ya quédate, pero no hagas escándalo. No estaba haciendo escándalo, ¿no? El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni afecte el orden público. Toda persona tenemos derecho a la libertad de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento de algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa o demás medio de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en un fuero común. Es delito toda acción que suspende o se clausura algún órgano de expresión. O sea, Pedro Castillo no le puede quitar la licencia a Willax, por ejemplo, ¿no? Por más que Willax hable mal de Pedro Castillo y su gestión. Es un delito. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Toda persona tenemos derecho, por ejemplo, al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Profe, pero yo mandé un pack a mi amiga y ya soy famoso ya, más que un youtuber. En ti se ha vulnerado un derecho, ¿no? A la intimidad. ¿Quién filtró esa información si es privada? Toda persona afectada por
afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social, tiene derecho a que éste se rectifique. O sea, profesor, de repente ahora como los asaltos están de moda, entraron a robar en Cafarma, ¿no? Pero justo tú entraste antes del robo, ¿no? Entonces la periodista dice, ¿no? A ver, por favor, ¿puedes retroceder la imagen? Mira, chico, me parece muy sospechoso que antes que entren los malhechores, entre este chico y tú estás mirando la cámara, ¿no? Entra y a los 30 segundos sale y es una llamada por teléfono. Yo imagino que él fue el campana, ¿ah? Él fue a verificar, dijo, está libre, llamó a sus cómplices y entraron a robar. A ver, por favor, haga un close-up al chico y sales tu imagen. Pero ¿qué pasó? Exactamente, eres tú la imagen. Pero tú fuiste a Inca Pharma a comprar un antibiótico y no había. Cuando saliste, llamaste a mamá, mamá, no hay en este Inca Pharma, me voy al otro que está a 5 cuadras. Mamá te dijo, sí. Y eso es fácil corroborar, porque de repente tú estás detenido. Llama. La policía puede levantar el secreto de tus comunicaciones mediante el juez. Sí, realmente lo que dice está bien, es inocente. Ahora vas, sales libre y le presentas una carta notarial al Canal 2 y al 5, que han desprestigiado tu honor, ¿no? Y ellos tienen la obligación de rectificarse. Pues si no, señores, señores televidentes, bueno, hace 2 días difundimos una imagen argumentando que un joven era un cómplice de un robo, ¿no? Le pedimos las disculpas correspondientes porque el chico es un pan de Dios. Eso no implica que tú puedas pedir una reparación civil, ¿ya? Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta el desarrollo y difusión. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, jóvenes. A nadie puede entrar a tu domicilio, no. Si es que no lo permito, nadie o nadies, ¿sí? Nadie puede ingresar en él sin efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de perpetración. Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son reguladas por ley. Voy a explicar. ¿Estamos en un estado de derecho? Sí. ¿Hay estado de emergencia, jóvenes? Sí. Se ha declarado estado de emergencia en Lima y el Callao. Muy bien. Cuando se declara estado de emergencia, se pueden suspender 3 derechos fundamentales que te estoy leyendo. Uno, la inviolabilidad domiciliaria. Ahí sí, en estado de emergencia, la policía sí puede entrar y hacer registros. Dos, la libertad de tránsito se va a restringir con los toques de queda. Y tres, la libertad de reuniones. No puedes celebrar tu cumpleaños. No podrás salir libremente a la calle si hay toque de queda. Y tu inviolabilidad domiciliaria, que puede ser también tu trabajo, va a quedar suspendido. Pero si no hubiese estado de emergencia, profesor, nadie entra a tu domicilio, excepto cuando hay un mandato judicial, ¿no? Hay una flagrancia de delito flagrante, ¿no? O sea, el delincuente robó y se metió a la quinta, su guarida, y la policía entra, se metió a una casa y la policía entra por flagrancia y por grave peligro de su perpetración, ¿no? De repente un esposo iracundo, ¿no? Con un cuchillo en mano amenaza a su esposa por ser infiel, ¿no? O al revés, ¿no? Una señora iracunda amenaza de muerte con cuchillo en mano y cargante en el esposo por haber sido infiel. Entonces la policía, pues ahí no hay dudas, ahí hay una grave peligro, ¿sí o no? Entonces el policía entra. 10. Tenemos secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. O sea, profesor, mi ex quiere hackearme, va a cometer un delito, jóvenes, grave, y lo puedes denunciar, lo puedes meter preso, ¿sí? Las comunicaciones y telecomunicaciones o instrumentos solo pueden ser abiertos, encatados, interceptados o intervenidos por mandato judicial, por el juez. El juez ordena que chupateen, te hackeen. Profesor, si la policía lo hace, y exactamente cuando lo hace la policía, tuvo información exacta para enjuiciar al narcotraficante, el abuelo narcotraficante decir, a ver, muestren las pruebas.
Muy bien, hay un video, sí. Hay una llamada telefónica al fijo y al celular, sí. Ahora, señor juez, yo le digo a usted, quién autorizó que se chupone a mi defendido? ¿Hubo un mandato judicial? No. Entonces, esta prueba es irrelevante. Irrelevante. Pero ahí está clarísimo, ¿no? No puede ser prueba. ¿Por qué? Porque fue obtenido de manera ilegal. Y los que han obtenido esa prueba van presos. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado por el juez, con las garantías previstas por ley. Se guardará secreto en los asuntos ajenos al hecho que se motiva en su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. ¿Ves? Bien. A elegir el lugar de su residencia. 12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas, vías públicas, exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirla solamente por motivos probados de seguridad o sanidad públicas. Podemos decir, Pedro Castillo, no me representas, y le pedimos a la autoridad competente, porque vamos a marchar por la Plaza de Armas, por el Palacio de Justicia, por la Avenida Bancay. Entonces la autoridad dice, pero hay COVID, por motivo de sanidad se nos va a negar ese permiso. Toda persona tiene libertad de asociarse y constituir fundaciones. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos siempre que no contravengan la ley y el orden público, a trabajar libremente con sujeción a ley, a la propiedad y herencia. Toda persona tiene que participar en forma individual o social en la vida política, económica, social, cultural de la nación. Toda persona tiene derecho a mantener en reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole. Entonces yo puedo decir aquí en el salón, a ver, chicos, señoritas y jóvenes, Piero Francescoli, ¿a qué iglesia o a qué vírgenes rezas? Usted me dice, Pedro, profesor, yo no creo en las vírgenes, no, yo soy ateo. O yo puedo decir, no, Abigail, ¿a qué iglesia vas? ¿Eres creyente? Entonces, ¿cómo me tienes que responder? Profesor, me mantengo en reserva mi convicción religiosa. Es un derecho fundamental, ¿ya? Y parece que eso no se respeta, ¿no? Porque cuando tú tienes un hermanito o eres padre de familia y quieres matricular a tu hijo en un colegio católico, te obligan prácticamente que tú seas católico, ¿no? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la libertad de elegir, profesor? Bien. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como de guardar el secreto profesional. Eres periodista, ¿no? Y entrevistaste, por ejemplo, a un sospechoso de fraude financiero. Muy bien, tu entrevista sale a nivel nacional, es uno de los más vistos en la semana, ¿no? Y muchas denuncias tiene este supuesto delincuente, ¿no? Estafador, que la policía llega a tu oficina y te dice, ¿dónde lo entrevistaste? ¿Dónde está? Porque se supone que estuvieron el video, dice, no es una casa, ¿no? No es un departamento, es una casa. Escucha el ruido de tal lugar, pues son peritos, bueno. Y tú tienes el derecho al secreto, el secreto de la profesión, ¿no? Secreto profesional. No puedes decirle no. A su identidad étnica cultural, el Estado reconoce y protege esa identidad étnica cultural. A formular peticiones individuales y colectivas por escrito a la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal. A su nacionalidad, nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado del derecho a obtener o robar el pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. El derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, a la legítima defensa, a la libertad de seguridad personales en consecuencia. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido lo que la ley prohíbe. Nadie o no se puede, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal. Salvo en los casos previstos por ley, están prohibidas la esclavitud,
la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial de incumplimiento de derechos alimentarios. Profesor, le debo billete el BCP, no así preso. Pero si no le pasas la mantención a tu hijo menor de edad, sí puedes ir preso. Nadie será procesado ni condenado por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no previsto por la ley. Toda persona tiene, toda persona es considerada inocente mientras que no se haya declarado judicialmente su culpabilidad. Entonces hay una presunción de inocencia, ¿no? En estas elecciones regionales y de alcaldes para el noviembre de este año, muchos candidatos tienen problemas judiciales, en el sentido que tienen denuncias. Entonces, de repente, los medios de comunicación dicen, pero no es posible con denuncia por fraude, por estafa, por violación sexual, denuncias por peculado, por corrupción, no puede ser candidato. Falso, sí, porque hay un principio. Tú eres culpable, tú eres el delincuente cuando tengas recién sentencia judicial. La denuncia no limita tu derecho. Servidumbre de tipo esclavitud, jóvenes. ¿Ya? Ellos son trabajadores de casa. Nadie puede ser detenido sino por mandato judicial y escrito y motivado por el juez. Sabes muy bien, ¿no? Policía, ¿por qué me detienes? Te está pidiendo el juez. Ah, sí, se acordaron. Policía, ¿por qué me tienes? No tiene el DNI. Bien, son 4 horas por lo cual el policía te puede detener. 4 horas como máximo. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito o motivado por el juez o por las autoridades policiales, caso de flagrante delito. Te detengo porque te vi robar. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado competente dentro del plazo máximo de 48 horas. Son 48 horas, ya no son 24, son 48 horas. En los plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. Cuando es terrorismo, narcotráfico, espionaje y crimen organizado, son 15 días, jóvenes. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la investigación preventiva por los presuntos implicados por un término no mayor a 15 días. Nadie puede ser incomunicado sino por caso indispensable para el esclarecimiento del delito. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Eso debe presentar a tu ex, ¿no? Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico. Ah, profesor, entonces si alguien es detenido y en la comisaría nos pega el policía, fácil, ya me pegaste, pero abusivo eres, ¿no? Pues quítame las esposas, dice, ¿no? Te quita y te pega más duro todavía. Entonces, profesor, si me golpean, entonces yo voy al médico legista, pero antes del médico legista le metí un cabezazo a la pared para que me crean de verdad. Con ese médico legista tú vas a presentar una denuncia penal, ¿no? Porque es un derecho fundamental que está violado, ¿no? El artículo 2, inciso 24, letra H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos humanos humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen de médico de la persona agraviada o de aquella imposibilidad de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia. O sea, el policía te está torturando, dice, tú robaste, y como es tanto el dolor que te está generando, dice, sí, es ilegal. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Bien, jóvenes. Agresión psíquica o psicológica, ¿no? El bullying,
La amenaza, el chantaje, la humillación, los insultos, las comparaciones, ¿no? De repente tu esposa o tu ex te dice, ¿no? Oye, oye, gordinflón, oye, no estás, oye, rollón, oye, gordito, la indiferencia. Bien. Profe, ¿recuerda la noticia pasada en que el serenago se le lanza encima al pituco? En ese caso fue una mala intervención. El video, el video es completo, ¿no? El video es que el intervenido, creo que estaba, no sé cómo estaba, ebrio estaría, pues, ¿no? Había infringido la norma, ¿no? Había un toque de queda, creo, o esta emergencia. Había un toque de queda, ¿no? Entonces se sale a comprar licor, prohibido todavía, ¿no? Entonces había una flagrancia, pues, ¿no? Entonces lo intervienen y él se lanza al sereno, ¿no? Porque el sereno le patea su botella, ¿no? Mm. Y había una queja de los vecinos que estaba haciendo escándalo. Si estábamos en toque de queda, ¿no? Se supone que no teníamos que hacer ese tipo de escándalo, ¿no? Por eso creo que la intervención ha sido legal y se ha aceptado, ¿no? Porque se le ha impuesto una multa, ¿no? De una OIT, 4.600 soles tenía que pagar. Ahora, se le ha librado fácil, porque fácilmente hubiese podido ser retenido por resistencia a la autoridad, porque insultó a los policías, ¿no? Y había resistencia a la autoridad, que es un delito. Y fácil se comía sus 6 meses de prisión, un año de prisión. La ha sacado fácil, la ha librado. Pero también yo creo que la autoridad debió castigar también a la empresa de delivery, ¿no? No puedes repartir licor en pleno toque de queda, ¿no? Ahí se quedó la autoridad. No sé si le habrá puesto su infracción. Muy bien, jóvenes. Pasemos al Force. Marquemos las preguntas correspondientes del Force. Si no hay más preguntas. He tratado de hacer todo el artículo 2 de la Constitución. Y ese es el examen de hoy, ¿ya? De tus derechos fundamentales. Si no sacas 18 te juro que ese pack que me has mandado lo subo a las redes sociales. Esa es violencia, jóvenes, ¿no? Si no sacas 18 tu nota lo voy a publicar en Tópita. Esa es violencia, ¿no? Te voy a humillar, ¿no? Te voy a insultar. Esa es violencia. Y eso está prohibido, ¿no, profesor? Sí, derecho fundamental, ¿no? Lo denuncio, profe. Dicen, ya están, quieren denunciarme. Bien, no voy a hacer eso, pues ya. Vamos, marquemos, por favor, marquemos. Mande la dirección, Jesucito. Ahí está, Jesucito. Ya está. Marquemos 18, ¿ah? Si no, me convierto en profesor de biología. Están agradeciendo, dice. Están agrediendo. Bien.
Muy bien, vamos a esperar a los demás, a ver. Bueno, de las universidades nacionales, la Facultad de Economía en San Marcos es la mejor, ¿no? La más prestigiada. La UNI también tiene su Facultad de Ciencia e Ingeniería Económica, de las nacionales, ¿no? En las particulares, Pacífico cabeza del ranking en economía, la Universidad del Pacífico. Ya depende del bolsillo de ustedes, ¿no? Un minuto más para ver, para avanzar, ¿ya? Vamos a marcar, por favor.
Bien, vamos a marcar, jóvenes, ya, marquemos, marquemos, marquemos. Uno, profesor, este es alimentación saludable, este es salud, y el derecho a la salud es un derecho de segunda generación, uno dedo. ¿Está bien? Dos, marquemos la dos, por favor, que marcaste la dos. No, bien, mi indiferencia es peor. Ya, a ver, la dos. Ah, profesor, la dos sería, ya. Aquí hay una clara vulneración del derecho a la no discriminación, ¿no? Ah, profesor, no fue tratada de igual a igual, a la igualdad ante la ley y la educación. Dos casas. Bien, 3 y 4, marquemos 3 y 4. Marquemos 3 y 4, por favor. Tres y 4, marquemos, por favor, 3 y 4. Marquemos, marquemos. Vamos, 3 y 4. Bien, ese discurso está menoscabando la igualdad, ¿sí o no? A los derechos, claro, profesor, eso. Y la 4, el habeas corpus define la libertad individual. Y la libertad individual, libertad de tránsito, es un derecho fundamental, ¿sí o no? Entonces el juez le da la razón, se ha vulnerado un derecho fundamental. 4 beso. 5, vamos con la 5, por favor.
Bien. Claro, si ha cometido delito de lesa humanidad, lo van a perseguir y lo van a encarcelar, ¿sí o no? Porque el delito que cometes por violación de derechos humanos se han vuelto imprescriptibles, ¿no? 6 y 7, 6 y 7, por favor. Claro, las 6, si te preguntan, dedo, ¿no? Eso ya ha venido, ya ha venido. Vamos con la 7, vamos con la 7. La 7, dedo, también ya ha venido. Si no necesitas que te puedo explicar. 8 y 9, ya ha venido, ¿no? Beso. Y la 9, vamos con la 9, por favor. Vamos a la 9. Claro, por el color de piel no puedes discriminar, ¿no? Beso, bien, beso, bien, bien. 10 y 11, marquemos 10 y 11. Derecho a la opinión, ¿no? Dedo, lo vimos en Derechos Fundamentales cuando estaba leyendo el artículo 2 de la Constitución. Aquí derechos sociales y económicos, derecho social y económico. Derecho económico, el derecho al trabajo, 8 horas, ¿no? El derecho social a la salud, a la pensión. Bien. Ahora, reconocidos por el Estado peruano. Bien, en el Estado, en la Constitución Política del Perú no hay derecho cultural. El derecho a la educación, jóvenes, el derecho a la educación es un derecho social. Entonces sería uno, 2 y 3. Entonces la clase sería uno, 3 y 5, ¿no? Uno, 3 y 5, beso. 12 y 13, marquemos 12 y 13.
Y ese es por dato, ¿no? El 10 de diciembre del año 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 11 años después, el 59, Perú suscribe. 13, pues en Turquía hay matanzas, ¿no? Y se ha transgredido ciertas características de los derechos humanos como la inviolabilidad y la inalienabilidad de los derechos humanos, ¿no? 13, beso. 13 beso. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. 14 y 15. 14 y 15. Ya para terminar, pues aquí se ha transgredido un derecho fundamental que es el derecho a la inviolabilidad del domiciliaria, ¿no? Por más que el terreno sea del Estado y yo haya construido sobre él un terreno del Estado haciendo un centro de esparcimiento, el decreto supremo me está diciendo que yo debo dejar entrar libre, de libre acceso a cualquier ciudadano. Y no está mi propiedad privada. Y la 15, pues los serenos también tienen la facultad de detener por flagrancia delito, ¿no? Los serenos no es que tengan más derechos, ¿no? Los serenos arrestan cuando hay flagrancia. ¿Y qué están ejerciendo ahí? Una ley, la ley del arresto ciudadano. Que cualquier ciudadano podemos inmovilizar un delincuente, jóvenes. Esa ley está en el Perú, ¿ya? Hace años ya. Bien, jóvenes, buen provecho. Nos estaríamos terminando la clase hoy ahí. Cuídense, un abrazo a todos. Celebremos el triunfo Perú.